A finales de diciembre visitamos el Parque Nacional Los Glaciares, uno de los sitios turísticos más visitados de la Patagonia. Se encuentra en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Comenzamos recorriendo la seccional Lago Roca, situada en el sur de esta área protegida. Se accede por la ruta provincial 15, donde se tienen vistas espectaculares de las montañas, el valle y los glaciares. En ese camino se tienen maravillosas perspectivas, ideal para tomar fotos. Estas son solo algunas. Por la tarde ingresamos al parque y unos kilómetros más adelante llegamos al camping libre El Guala, donde hicimos campamento y pasamos la primera noche. Al día siguiente recorrimos el lugar y nos dedicamos a explorarlo, registrando algunas de las especies vegetales que viven en la estepa y en el bosque. En esa época del año se produce una explosión de colores, donde abundan el amarillo de las flores y algunos tallos secos, los diferentes tonos de verde y los rojos de algunas plantas. La mayoría de las especies son nativas, siendo algunas exclusivas de la Patagonia, aunque también se pueden ver varias herbáceas exóticas. Ese sector del parque está dominado por especies adaptadas a la sequedad de la estepa, pero más cerca de los cerros y el lago hay parches de bosque. Predominan especies del género Nothofagus, como la lenga y el ñire, cuyas ramas albergan en ocasiones plantas epífitas, como la barba de viejo. Algo de fauna también pudimos filmar, como este zorro. En el sector de la Angostura, donde se unen el lago Argentino y el lago Roca, encontramos a varias carroñeras en la costa. Estaban lejos y en un lugar inaccesible de llegar caminando. Usando muchos aumentos, pudimos ver que unos cóndores se disputaban una presa con caranchos y chimangos. Estos quedaban empequeñecidos al lado del tamaño imponente de los cóndores. Vimos algunas especies más, pero no quedaron registradas en imágenes, aunque luego las grabamos en otro sector. Con estos cóndores nos despedimos del lago Roca. Al día siguiente vamos hacia el sector más emblemático y por lejos más concurrido de todo el parque, el glaciar Perito Moreno. Es uno de los sitios turísticos más visitados de la Patagonia y también de Argentina. Gran cantidad de turistas de todo el mundo contemplan esa gran masa de hielo de varios kilómetros de extensión. El sector abierto a los visitantes tiene pasarelas metálicas en perfecto estado, con una longitud total de poco más de 4 kilómetros. Desde allí se puede apreciar el glaciar con casi total seguridad, y si hay suerte, se pueden ver caídas de hielo. Pueden salir despedidos grandes fragmentos o producir olas que se elevan algunos metros. A la distancia es difícil dimensionar el tamaño de esta masa de hielo, que se eleva 70 metros sobre el nivel del lago. El paso de los barcos con turistas que se acercan al glaciar nos dan una mejor idea de su tamaño real. Las formas y colores del hielo, a los que se suman las vistas panorámicas, son ideales para realizar fotografías.
En las laderas de los cerros cercanos crecen plantas que soportan las duras condiciones del lugar, que son el frío y el viento. Fuimos recorriendo las pasarelas, relevando las especies de plantas y registrando muchas de ellas en imágenes, a pesar del viento. Entre los árboles están el ñire, la lenga y el coihue de Magallanes, todos del género Nothofagus. También otros de flores vistosas, como el notro. Sobre las ramas de muchos Nothofagus crecen hongos parásitos del género Sitaria, vulgarmente conocidos como yao yao. Varias herbáceas y arbustivas crecen en el sotobosque, la mayoría de ellas muy visibles al estar en plena floración. Estas son algunas especies que encontramos visitando el Perito Moreno. Como es esperable, debido a estas duras condiciones, la fauna no abunda en el lugar. En nuestra estadía pudimos registrar solo algunas especies adaptadas a este particular entorno. Algunas aves sobrevuelan las pasarelas, como caranchos, gavilanes y cóndores. Entre la gente andan chingolos y comecebos, muy atentos ante algún resto de comida que puedan dejar los visitantes. Se los ve en el suelo buscando migajas o cualquier otro alimento. Son muy confiados y suelen pasar a centímetros de la gente. Otros se han acostumbrado a la muchedumbre, como el fiofío silbón, que consume insectos. También se pueden ver otros, como la remolinera araucana, que busca insectos y lombrices en el suelo. Otro al que se lo suele ver buscando a lombrices es el zorzal patagónico, aunque también recorre las ramas de los árboles, a diferencia de las remolineras que son mucho más terrestres. Otras aves son granívoras, entre estas destaca el cabecita negra austral. En un área de descanso encontramos varias especies tolerantes con los visitantes. Entre los pastizales encuentra su hogar un mamífero introducido, la liebre europea. Desde lo alto de un árbol, un zorzal nos miraba sin mayor preocupación.
También había un juvenil y un adulto de Carancho, muy confiados. Descansaban en el suelo y no se inmutaron a pesar que logramos llegar a unos pocos metros de ellos. Disfrutamos varios minutos de su presencia y de la tranquilidad del lugar, a escasos metros de los glaciares. El Parque Nacional Los Glaciares es una de las áreas protegidas más grandes del país, abarcando diversos ambientes como masas de hielo, montañas de la cordillera, bosques y estepas. Solo recorrimos una parte del extremo sur. Su límite norte se encuentra de la localidad del Chaltén, situada a 150 kilómetros en línea recta. Próximamente te mostraremos nuestro recorrido por ese hermoso sector de Santa Cruz. No te lo pierdas.